Hola a todos, Nakamas. Hoy estoy aquí para hablar del increíble mural que aparece en el capítulo 1138 de One Piece, y que nos ha dejado a todos completamente impactados. En primer lugar, por los dibujos misteriosos del mismo, y en segundo porque por fin leemos los manuscritos llamados Harley, que cuentan la historia de las tres guerras. Así que ponte cómodo, porque en el vídeo de hoy voy a contaros mi interpretación de la historia del pasado, y los tres mundos de los que se habla en el poema, con base en mis conocimientos profundos del mundo de One Piece. Pero como sabes, esto solo será mi opinión, así que puedes dejarme la tuya en la caja de comentarios. Una vez dicho esto, comencemos. Desde tiempos inmemoriales, en el amanecer de la creación, el mundo fue esculpido bajo el dominio absoluto de 4 dioses primordiales, cada uno reinando con su esencia sobre su respectivo dominio. Estos titanes de lo divino coexistieron en un frágil equilibrio de poder, donde la paz era el lazo que los mantenía unidos. El dios de la tierra y el dios del mar, dueños de continentes inmensos y vastos océanos, se respetaban mutuamente, permitiendo que sus creaciones prosperaran sin interferencia. El dios del sol y el dios del bosque compartían una armonía similar, cuidando del crecimiento de la vida y permitiendo que la energía fluyera sin restricciones. No obstante, este pacto de no agresión, esta calma idílica donde los dioses solo ansiaban recibir la adoración de los mortales, estaba destinado a romperse. Entonces surgieron los humanos, seres frágiles, míseros en comparación con las otras razas colosales, como los gigantes, los minks o los habitantes del mar. Los hombres eran la manifestación de la debilidad, la expresión máxima de la vulnerabilidad, y como tal, en su desesperación por sobrevivir en un mundo donde todo les superaba, hicieron lo impensable. Tuvieron la osadía de desafiar el equilibrio, de transgredir los límites impuestos por los dioses, y el poema antiguo lo describe con una advertencia ominosa. El mundo está lleno de fuego, un presagio de la devastación inminente, de guerras implacables, de injusticias que consumirían la tierra entera. En su desesperado anhelo de poder, los humanos buscaron aquello que estaba vedado, extendieron sus manos hacia el sol prohibido, y en un acto de fe inquebrantable, invocaron a la deidad más luminosa, Nika, el dios del sol. Aquellos que primero clamaron por él no fueron solo humanos comunes, sino los desposeídos, los esclavos, que en ese entonces eran de razas poderosas pero oprimidas, los gigantes encadenados, los minks sometidos, aquellos que carecían de esperanza. Y en respuesta a sus plegarias, Nika despertó, desató su poder con una risa que resonó como un trueno en los cielos, encendió la chispa de la esperanza y trajo consigo la revolución. Pero todo acto tiene su consecuencia. Con su intervención, Nika quebró la estabilidad entre los dioses. Su irrupción en el conflicto en ayuda de los humanos provocó la furia del dios de la tierra, quien, con ira desatada, decidió no quedarse atrás. En lo más profundo del inframundo, en el núcleo incandescente del planeta, reposaba una bestia apocalíptica, una criatura de puro fuego y roca fundida, la serpiente del infierno, su aliada. Juntos emergieron con el único propósito de acabar con la luz de Nika y devolver al mundo la oscuridad absoluta. El enfrentamiento fue catastrófico. La guerra rugió con una brutalidad nunca antes vista, sumiendo la tierra en un abismo de destrucción y dolor. Y cuando finalmente las cenizas de la batalla se asentaron, solo quedó una certeza inamovible. Nika y el dios de la tierra se habían convertido en enemigos irreconciliables. No habría perdón. No habría tregua, no habría un nuevo pacto. Con los dioses en discordia, el mundo se tambaleó en el caos. Las civilizaciones de todas las razas, desde los Gyojin hasta los gigantes, sufrieron incontables estragos. Pero el tiempo es implacable, y con los siglos, la guerra se convirtió en un eco lejano, en una leyenda distorsionada por el velo del olvido. No obstante, las cicatrices permanecieron. El odio y la discriminación entre razas nunca se desvanecieron del todo.
Ahora vamos a hablar del Segundo Mundo, que es cuando ocurre la historia del siglo vacío, hace 900 años antes del presente. El poema empieza diciendo que se oyeron voces en el vacío. Quizá un presagio de que este siglo se llamaría vacío en el futuro, porque su historia se silenció y quedó para siempre como un hueco en los registros. El dios del bosque, que no sabemos quién es, pero en el mural aparece representado como un dragón, envió a sus demonios, según dicen los textos sagrados Harley. Esta representación tiene sentido, ya que el dragón es la bestia más poderosa, así que simbólicamente podría ser el rey del bosque, los animales, etc. ¿Por qué hizo esto? Lo más probable es que, tras lo ocurrido en la Guerra del Primer Mundo, el dios del sol Nika fue muy popular y un símbolo de esperanza para las razas de la Tierra, ya que les había ayudado en la guerra contra el dios de la Tierra y la serpiente. Por eso, para que no siguiera acaparando la adoración de los mortales y fortaleciéndose, usó sus poderes, sean los que sean, para declararle la guerra a Nika. Y para esto, tendría que sembrar la discordia y separar a todas las razas que creían en él, ya que su unidad los hacía fuertes. Aquí entra en juego el reino antiguo, cuyo rey humano, Joy Boy, era amigo y tenía buena relación con todas las razas. Quizá por eso su reino era muy avanzado en mentalidad, tecnología y prosperidad. Era aliado de los Minks, los Gyojin, los Gigantes, los Tontata, los Lunarian y algunos otros reinos humanos como el de Arabasta y Wano. Por eso, en la zona derecha del mural, le vemos yendo a entregar el arca Noah a los Gyojin, ya que vemos que la forma del barco es igual, y sabemos que es un arca porque vemos parejas de animales y humanos en referencia al mito cristiano. Incluso aparece un ángel, quizás simbolizando que los Gyojin lo vieron como una especie de salvador que iba a ayudarles a establecerse en el mundo superior, y no en el fondo del mar. Volviendo al dios del bosque, usando sus oscuros y para nosotros desconocidos poderes, este dios amenazó al reino antiguo, amparando a sus enemigos, 20 reinos de humanos que envidiaban su prosperidad y no soportaban que fueran amigos de las otras razas. A esta guerra se unieron los antiguos rivales del sol, el dios de la tierra y la gran serpiente del infierno. Pero el de la tierra había aprendido a maquinar con sutileza. En un pequeño paréntesis, en esta época llegaron a la Tierra desde la Luna varias razas, que con el tiempo se instalaron en diferentes islas. Los Virkans y los Skypianos en las Islas del Cielo del mismo nombre, y los Sandians en la isla de Jaya, y se supone que fueron sus primeros pobladores. Sin embargo, cuando Luffy y sus amigos llegan a las Islas del Cielo, encuentran a los Sandians y Skypianos en guerra, porque el No-Cap String los había enviado a las nubes hacía 400 años. Por eso, en las representaciones de los Sandians y su ciudad, se habla de los 4 dioses principales. El caso es que se declaró una guerra entre los 20 reinos humanos contra el reino antiguo. A los primeros les apoyaban los dioses del bosque y la tierra y la serpiente, mientras que al reino antiguo le respaldaba el dios del sol Nika. Sin embargo, contra un ejército tan grande y la fuerza de ambos dioses, la situación se volvió desesperada. Los 20 reinos habían puesto todas sus fábricas y maquinaria a funcionar, como se ve en la ciudad industrial y fábricas de la derecha. Pero fijaos en un detalle. Vemos 19 figuras, porque la familia Nefertari en realidad apoyaba a Nika, debido a que habían cambiado de bando en secreto. Por eso siguen figurando como la familia original de su reino, mientras que tienen la importancia de un Tenryubito, superior a un rey corriente. El caso es que los reinos consiguieron crear en la isla de Water 7 un barco monstruoso, al que llamaron Plutón, impulsado por una fuente de energía brillante. Sería la primera de las armas ancestrales creada por humanos, potenciada por dioses, pero cuyos planos luego quedarían en el olvido, haciendo que fuera irreplicable. Sabemos que dentro del mundo de One Piece hay recursos minerales importantes bajo la tierra, y una pista sería la película de Z, donde se dice que las piedras Dina pueden provocar un daño similar a las armas ancestrales. Quizá es porque son su combustible y son muy volátiles, y provenían de la Tierra, un regalo de este dios para la causa, o quizá del núcleo de la Tierra y por lo tanto extraídos de la serpiente. Igualmente, los pueblos del cielo quisieron ayudar durante la guerra con otra arma de su invención, un inmenso barco volador capaz de lanzar enormes rayos de energía, como vemos en la imagen.
Estaríamos hablando del arma ancestral Urano, el arma del cielo, que solo hemos visto replicada en la actualidad en tiempos muy recientes, ya que pudo ser reconstruida por Vegapunk, quien quería buscar una fuente de energía infinita. ¿Cómo consiguieron los pueblos del cielo hacerla funcionar en el siglo vacío? Empleando las llamas de los Lunarians, una de las razas más poderosas de One Piece, que tienen llamas imperecederas en sus espaldas. Por eso, hoy en día son una raza casi extinta, y no sería raro que terminaran siendo forzados a ser combustible por los demás, como una especie de esclavos. Esto implicaría que los Lunarian serían mártires en la concepción actual que tenemos de la historia, y el resto de pueblos del cielo sus captores, a menos que fueran aliados del dios del sol para balancear la guerra, y en este caso las razas aladas lo hicieran por pura voluntad. Estas armas eran increíblemente poderosas, capaces de destruir islas e incluso agujerear el fondo oceánico con sus terribles poderes. Por eso, el dios del mar, el más pacífico de todos y que hasta ahora no había participado, se alineó junto a Nika, el dios del sol, concediendo su poder a Poseidón, la princesa sirena de aquella época, y le concedió el poder de controlar a los reyes marinos, y además subiendo el nivel de las aguas del mar para arrebatarle terreno al dios de la tierra. Por este motivo, se dice que durante el siglo vacío, el nivel del mar aumentó unos 200 metros, haciendo que las islas que conocemos hoy en día sean las zonas más altas de los antiguos continentes. La última arma está a la izquierda, y como habéis imaginado, es esa sirena con corona. Si os fijáis, cerca de ella aparecen incluso ballenas cabalgadas por gente, quizá ballenas isla, como la Boom, porque, como decían los reyes marinos, que sabemos que pueden vivir muchísimos años, estaban ansiosas esperando el regreso de su rey. La batalla fue inmensa, pero estaba desigualada. El mural representa a Nika, Poseidón, gigantes normales y lo que parecen gigantes ancestrales, tontatas, minks, samuráis de Wano y la mismísima Nefertari Lili, ya que incluso podemos ver su coleta en el dibujo, en un barco con el emblema del sol que llevan los barcos de Arabasta hoy en día, enfrentándose al temible demonio de la tierra. Pero, aún así, el bando de Nika, el dios del sol, iba a perder. Fue en ese momento desesperado cuando el rey, Joy Boy, tomó una idea que consumaría el gran pecado de los humanos: matar a su salvador, igual que en la Biblia, aunque hay muchas formas de entenderlo. De alguna forma, Joy Boy mató al dios Nika para aprovechar sus poderes como armamento para su civilización. ¿A qué me refiero con esto? Quizá en alguna de las batallas finales, cuando Nika estaba debilitado o agotado, Joy Boy descubrió una forma de extraer sus poderes y dotar a sus guerreros de muchos poderes distintos para luchar en la guerra. Bien puede ser que Nika se ofreciera a sacrificarse por sus amigos y aliados, o es posible que los humanos lo hicieran por la fuerza, siendo Joy Boy un traidor a su dios aliado. El caso es que el poder del dios Nika está en la imaginación, de forma que usaron su divinidad para crear poderes a la altura de los deseos de la imaginación de muchos usuarios, y así surgieron las Akuma no Mi. Vegapunk habló de esto en el capítulo en el que explicaba cómo creía que surgieron las frutas del diablo, y dijo que salieron de la imaginación humana. Alguien pensó que sería genial tener el poder del fuego, o del rayo, o del hielo, para derrotar a sus enemigos implacablemente. Quizá un soldado del reino antiguo que quiso proteger su isla. Alguien pensó que resultaría ideal tener armas por todas partes, o poder separar tu cuerpo para ser inmune a los cortes, o quizá ser capaz de volver después de la muerte, pensó otro. Alguien creyó que tener la fiereza, velocidad y capacidades de los animales sería de lo más ventajoso en una guerra. Y así fue como estos tres personajes llamados Logia, Paramecia y Zoan probaron las primeras frutas y entregaron distintos poderes a sus ejércitos. Y el artífice de este plan, el rey Joy Boy, para borrar su culpa por haber matado y exprimido los poderes de su líder, pidió el poder de encarnar al nuevo dios del sol, consiguiendo de este modo la Hito Hito no Mi modelo Nika, con lo que podría volverse una versión de su antiguo dios para llevar a su pueblo hasta la victoria e intentar borrar su crimen. Pero este poder no se transferiría sin un precio. El pacífico dios del mar, furioso por el atrevimiento de los humanos, que por miedo a la derrota habían matado a su líder y su estandarte, el heroico dios del sol, les dio la espalda y los maldijo para siempre por su traición, haciendo que todo el que tenga poderes conseguidos por las frutas
se hunda en sus aguas encontrando la muerte, y de esta forma pagar por el pecado de haber matado a su amigo en la desesperación. Por esto se les llama frutas del diablo, porque para conseguir los poderes, los humanos mataron a su Mesías, cometiendo el pecado que condenaría su raza, y ni siquiera con el poder de las frutas consiguieron derrotar a la coalición de 20 reinos. Y así, el reino antiguo fue aniquilado. En la guerra murieron miles de personas de ambos bandos, y así las frutas se diseminaron por el mundo. Pero recordad que esto no ha acabado. El astuto dios de la tierra tenía aún un as bajo la manga que jugar. Recordad que habíamos dicho que en la batalla había 20 reyes, ¿verdad? Pues el dios de la tierra, aprovechando el caos, ordenó a su compañera, la serpiente del infierno, enfrentarse con el dios del bosque. Por eso en el mural aparecen ambos enfrentándose, lanzando bocanadas de fuego. Mientras serpiente y dios se aniquilaban el uno al otro definitivamente, fue fácil para el dios de la tierra quitar de en medio y suplantar a un miembro de esas familias, el famoso Imu de la familia Nerona, que en secreto sigue manteniendo sus poderes de dios, así como la vida eterna que les corresponde. Una vez terminó la pelea entre el dios del bosque y la serpiente, esta, al desplomarse, formó con su cuerpo de piedra que se desmoronó la Red Line, un continente que rodea el mundo como un cinturón, ya que adoptó la forma de un Uroboros, la serpiente que se muerde la cola. El bando de los 20 reinos salió victorioso, y para honrar a su líder, el dios del bosque, comenzaron a llamarse la gente del dragón celestial, los Tenryubito. Hicieron de su garra ascendente el símbolo de su bandera y se instalaron encima del cuerpo de la serpiente, donde construyeron su reino y se repartieron el poder del mundo, formando a partir de entonces una inmensa alianza conocida como el Gobierno Mundial. Por eso el Red Line es de color rojo y está hecho de un material indestructible, porque forma parte del cuerpo de un animal inmenso del núcleo de la Tierra, cuyo cuerpo está hecho de rocas volcánicas duras como el diamante, formadas en el núcleo del planeta. Tras controlar toda la superficie del supercontinente y expulsar a algunos Lunarians que se habían instalado allí, el llamado Gobierno Mundial comenzó a perseguir a los supervivientes del Reino Antiguo y sus aliados, oprimiendo a todas las razas y comerciando con los más débiles como esclavos. Algunas, como los gigantes o los Minks, podían mantener su independencia por su fuerza o dando la espalda al mundo y ocultándose, pero otros, como los Tontata, fueron directamente esclavizados por los antepasados de la familia Don Quijote. Otros países, como Guano, se mantuvieron aislados del resto del mundo, y Arabasta decidió ser aliado del Gobierno Mundial como si fuera un agente doble, con la esperanza de que el paso del tiempo no descubriera su traición, sin sospechar que Imu viviría eternamente, y 900 años después descubriría la verdad matando a su descendiente, el Rey Cobra, al confirmarlo. Y durante 800 años, el dios de la tierra, bajo la identidad de Imu, ha gobernado el mundo de los humanos perfeccionando su organización. Consiguió un consejo de sirvientes leales a los que mantuvo con vida. Se hizo con algunas de las frutas más poderosas para su ejército, y pasó los siguientes 800 años buscando por el mundo cualquier indicio del regreso de sus enemigos, y eliminando a cualquier Di que apareciera y pudiese descubrir su plan de dominio mundial. Y ahora nos quedaría el contenido del tercer mundo, que sin embargo todavía no se ha producido, y solo podemos especular. Los versos dicen que en medio del caos hay un vacío, una sombra del pasado que recuerda el día prometido. Yo interpreto que estas palabras se refieren a los Di, ya que son un vestigio del pasado con un apellido inusual del que no se conoce su significado. En palabras del propio Doflamingo, que fue un personaje influyente y conocedor de los grandes secretos del gobierno, los Di han estado ocultos en las sombras de la historia. Muchos personajes que hemos visto hablan del amanecer del mundo o el día prometido, como son los Minks o los Gyojin, refiriéndose a la promesa de Joy Boy, que al final no se cumplió. Para ellos es un sueño que llegue su descendiente en algún momento para cumplirlas. De esta forma, Luffy, que junto con la fruta lleva la voluntad de Joy Boy, tal como éste la tomó para cumplir el sueño de Nika, llevará a cabo todas estas promesas derrotando al gobierno y ayudando a los Gyojin a establecerse en la superficie después de destruir su isla submarina. Tras esto, se dice que se escuchará la voz de la media luna, quizá en referencia a que las razas aladas como los Skypianos tendrán algún papel en la guerra final, la del tercer mundo, y por último que el dios del sol traerá un nuevo mañana y entonces volverán a encontrarse. No queda muy claro quién,
Si todos los dioses, si Nika y el dios de la tierra, que se habían separado se reconciliarán o a qué se refiere. Es posible que esta batalla se dé en la isla de los gigantes, ya que el árbol del tesoro Adam figura justo en medio del mural. Habrá que ver qué papel juega esta raza en todo el conflicto, para ver si sus reminiscencias se repiten en todas las épocas. Lo que está claro es que en el mundo actual de One Piece hay muchísimas fuerzas y bandos que darán sorpresas en la guerra final, y entender el pasado nos ayudará a disfrutar de todas las referencias que veremos en el presente, y que, por su simbología y su peso, nos harán disfrutar de un final apoteósico como no tiene ninguna serie. Y hasta aquí llega nuestra exploración de esta increíble profecía oculta en One Piece. ¿Qué os ha parecido esta interpretación del mural y los secretos que encierra el pasado? ¿Creéis que el destino de Luffy y el gobierno mundial ya estaba escrito desde hace siglos? Dejadme vuestras opiniones en los comentarios, que me encanta leeros. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos desentrañando los misterios de este mundo. ¡Que siga la aventura!